Buenas tardes, mi nombre es Lázaro Antonio Hernández Morales y en esta ocasión les hablaré acerca de los hechos y la fundamentación de la sentencia. Eh, en este caso, pues yo les hablaré lo que es los hechos en la sentencia. Para ello nosotros debemos entender que los hechos son una parte fundamental en las sentencias debido a que es lo que producen estos hechos o lo que estos hechos dan a conocer ante las partes y ante el juez es lo que determinará al final si habrá una sentencia condenatoria o una sentencia absolutoria. Es decir, que lo que las partes puedan aportar a través de sus diferentes alegatos, como lo propone Muñoz Conde, en el cual dice de que las partes darán a conocer los hechos a través de los alegatos, es decir, que cada uno aportará las diferentes posturas o las formas de ver como ellos pretenden o convencer al juez sobre los hechos y sobre ello determinará si estos pueden probarse o no ante el juicio, en el juicio, perdón, o ante el juez. Es por ello también necesario decir que para el jurista italiano Michel Tarufo, él plantea que los hechos son una verdad en el proceso. ¿Cómo así? Es decir, que los hechos determinan o nos permiten encontrar la verdad de los procesos durante el juicio. ¿A través de qué? A través de oír las diferentes posturas de las partes o cómo esas los plantean, como se dijo anteriormente, según los alegatos de cada una de las partes. Y el juez es quien valorará estos hechos y analizará los hechos y dará su resolución en base a estos hechos. También el jurista italiano Tarufo plantea de que los hechos no solo son la verdad en el proceso, sino también que estos determinan la norma jurídica que se va a aplicar en el proceso o, o cuál es la norma que se adecua a este hecho planteado. Es así que nosotros también debemos de ver los hechos como supuestos fácticos de la norma. Para ello, para entender a los hechos como supuestos fácticos de la norma, nosotros debemos partir de debemos partir de la estructura básica de las normas o analizar la estructura básica de las normas, en este caso penales, que generalmente tienen dos elementos. El primer elemento es los supuestos de hecho y el segundo elemento es la consecuencia jurídica. En este caso nosotros nos interesamos cómo es el primer elemento, el cual nosotros planteamos los supuestos de hechos fácticos como presupuestos de las normas, es decir, que los hechos planteados por las partes en el proceso, el juez los debe adecuar o debe buscar a qué norma se puede adecuar. Por ejemplo, en un juicio por homicidio donde Juan mata a Pedro y Juan está siendo procesado por homicidio y donde la fiscalía en este caso como parte acusadora planteará la conducta condenable de Juan y la defensa o procuraduría en su caso planteará como la parte defensora que la acción de Juan o los hechos de Juan son
no los hizo él o se adecuan a otro tipo de norma, el juez es quien valorará en este caso del, en este caso de las posturas de cada uno y el aporte de las pruebas de cada uno, y de ello determinará si Juan es culpable o es inocente. Es por eso decir de que vamos a entender a los hechos como supuestos fácticos de las normas, es decir, como aquellas conductas que pueden ser tipificadas como delito. Conductas que se están siendo valoradas en un proceso o en un juicio, ya sea penal, civil, mercantil, laboral o familiar. La materia no importa, Lo que sí importa es que al valorar esos hechos se encuentren dentro de lo que la norma establece, es decir, como aquel supuesto hecho que la norma ya ha planteado. También vamos a ver la verisimilitud y probabilidad de los hechos. Esto está determinado por lo que las partes aporten, es decir, a las pruebas que ellos puedan aportar para comprobar el hecho. Es decir, pues esta puede ser una prueba testimonial en el cual un testigo vio la hora o el día que se cometió el ilícito. Puede ser también pericial, en el cual un perito, ya sea de la policía científica, que a la hora de recolectar pruebas tiene indicios que puedan relacionar al imputado. También en la prueba documental podemos encontrar, digamos, actas en las cuales se pueda hacer una relación directa con el imputado. Entonces, de estos tipos de pruebas, nosotros vamos a entender la verdad o falsedad de los hechos fácticos planteados en el juicio y, en su caso, en la resolución dada por el juez. También nosotros vamos a entender los hechos de forma descriptiva y de forma valorativa. En la forma descriptiva nosotros los hechos los vemos como aquellos que describen, como la palabra lo dice etimológicamente, es una descripción. En cuanto a los hechos valorativos, nosotros nos regimos cuando decimos darle valor, es adecuarlos a una norma jurídica. Es decir, en qué parte o cómo podemos nosotros ubicarlos dentro de una norma jurídica, a esa acción o a ese hecho enunciado por una de las partes. Desde este punto de vista podemos decir cuál es la gran importancia de los hechos cuál es la gran importancia de los hechos en los procesos. ¿Por qué? Porque a partir de ellos nosotros podemos determinar muchas situaciones. Uno, y lo principal es si al final es culpable o no es culpable el imputado, porque dependerá de todos estos hechos que se aportan en el juicio para determinar su calidad. Y es por ello también que a la hora de un proceso judicial, en los procesos penales de primera, digamos, en la vista, en el juicio de primera instancia, el juez le pregunta al imputado si entiende que a partir de todo eso que se versa en el juicio determinará su calidad jurídica. Es decir, que de todos los hechos planteados en el proceso judicial determinará si el proceso sigue él en libertad o si es condenado. Luego de analizar los hechos, también es importante decir en cuanto a la diferencia entre la fundamentación y la motivación. La diferencia entre la fundamentación y la motivación
es que la fundamentación nosotros la vamos a ver o la vamos a entender cuando el juez recoge una norma jurídica y la aplica al hecho, es decir, cómo hace aquella conexión, y a partir de ello da una razón, y esa razón nosotros la vamos a entender como la motivación, es decir, las razones por el cual el juez da su veredicto o su fallo, es decir, qué lo motivó a tomar esa decisión. Y ahí encontramos la diferencia entre la motivación y la fundamentación, que unas son apegadas a las normas y las otras son las razones o criterios por los cuales el juez tuvo a bien dar o aplicar esa norma jurídica. Nosotros podemos ver que hay diferentes clases de motivación, en lo cual pues por su parte Tarufo señala como una de ellas, podemos decir que sirve el control de la discrecionalidad, obligando al juez a justificar sus propias decisiones, es decir, que por qué el juez tomó una norma jurídica, por qué aplicó esa norma jurídica, y cuando el juez da esa razón, esa es, digamos, una motivación. Eso es lo que señala el jurista Tarufo. También es posible hacer un control a través de ella, es decir, un control de dar de por qué o decir por qué da tales razones en la sentencia. Así podemos nosotros decir que existe también el control en la actividad, un autocontrol en el Poder Judicial, es decir, que el juez no puede tomar la decisión de aplicar una norma solo porque él quiera, sino que ésta debe de razonarla, por qué retomó esa norma. Espero que le haya servido. Pasen feliz tarde.